Hola, escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Lo que voy a contarles hoy no es fácil. Algunos pensarán que es una historia de éxito, otros una de venganza. Para mí es simplemente la historia de cómo recuperé el nombre de mi padre. Disfruta escuchando. Todo comenzó en el silencio de la madrugada, en el piso 47 de la Torre Balbuena, un rascacielos de cristal y acero que apuñalaba el cielo de la ciudad. Yo era invisible allí. Una sombra con un carrito de limpieza, guantes de goma y el olor a desinfectante de limón pegado a la ropa. Mi trabajo era borrar los rastros del día, las manchas de café, las huellas en el suelo pulido, las migajas de vidas importantes. Aquella noche, la del 14 de marzo de 2023, la oficina de Ricardo Balbuena, el CEO, el dueño de todo aquello, estaba impecable, excepto por él. Seguía allí, a las 2 de la mañana, de pie frente a la ventana panorámica, con su traje de miles de dólares arrugado y un vaso de whisky en la mano. Yo intenté retroceder, desaparecer como siempre hacía, pero su voz, tensa como un cable de acero, me congeló. No, 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 no entiendes. Siseaba a su teléfono. El contrato debe firmarse en 48 horas. La delegación china llega mañana. Si descubren el problema con los prototipos originales, si Chen empieza a hacer preguntas sobre el Proyecto Fénix, todo se acaba. Proyecto Fénix. Mi corazón se detuvo. Un nombre que no había escuchado en 20 años. Un nombre susurrado en mi casa como una maldición. La misma que había destruido a mi familia, que había matado a mi padre. Mi mano tembló sobre el mango del trapeador. ¿Qué hacía ese nombre en la boca de este hombre 2 décadas después? Ricardo colgó el teléfono con un golpe seco. El silencio volvió, pesado, denso. Yo recé para que no me hubiera visto, pero cuando se giró, sus ojos fríos se clavaron en mí. Caminó lentamente como un depredador. Cada paso resonaba en el mármol y en mis oídos. Se detuvo a centímetros de mí. Su aliento olía a alcohol caro y a pánico. ¿Qué oyó?, preguntó. Su voz era un susurro peligroso. Nada, señor Balbuena. Yo solo estaba limpiando el suelo, balbuceé bajando la mirada. Él se inclinó, su rostro era una máscara de desprecio. Exacto, usted no oyó nada, usted solo limpia. Es lo único que sabe hacer, ¿verdad? Ahora, fuera de aquí. Me di la vuelta y prácticamente corrí, empujando mi carrito. Pero mientras huía por el pasillo desierto, sus palabras resonaban en mi cabeza. Él creía que yo era una simple mujer de la limpieza, una analfabeta, una ignorante. No sabía que yo entendía perfectamente lo que significaba prototipos originales, y sobre todo, no sabía que la razón por la que yo hablaba un mandarín más fluido que su propio traductor era porque pasé 10 años de mi infancia en Pekín, junto a mi padre. Se equivocó. Yo no solo sabía limpiar, sabía escuchar, sabía recordar. Y en ese preciso momento, supe que mi presencia en esa torre no era una coincidencia. Era el destino. Él había abierto una tumba que llevaba 20 años cerrada. Y yo, la limpiadora invisible, iba a asegurarme de que todos los fantasmas que salieran de ella vinieran directamente a por él. Esto no era solo un contrato millonario. Era la punta de un iceberg de mentiras, traición y muerte. Y yo iba a hundir su imperio con mis propias manos, para que entiendan por qué un nombre, Proyecto Fénix, casi me hace caer de rodillas en ese pasillo. Tengo que llevarlos 20 años atrás. Mi padre, el ingeniero Alejandro Mendoza, era un genio. No lo digo porque fuera mi padre. Lo era, creaba cosas que parecían magia. En los años 90 fue contratado por el padre de Ricardo, el viejo Balbuena, un hombre con la misma sonrisa cruel pero con más sombras en los ojos. Nos mudamos a Pekín por una supuesta colaboración internacional. Balbuena padre decía que el futuro estaba en China,
Y mi padre era su llave, yo era una niña. Aprendí mandarín en la calle, jugando, mientras mi padre pasaba días y noches en un laboratorio trabajando en su obra maestra, el Proyecto Fénix. Era un sistema de transmisión de energía inalámbrica, una tecnología que, según él, cambiaría el mundo. Recuerdo sus cuadernos, llenos de ecuaciones y diagramas que para mí eran como arte. A veces me explicaba, con una pasión que le iluminaba el rostro: Sofía, esto dará energía limpia y barata a millones, sin cables, sin límites. Pero en 2003 todo se derrumbó. De la noche a la mañana, Balbuena padre regresó de un viaje, nos acusó de traición y nos expulsó de la empresa. La historia oficial, la que publicaron los periódicos y destruyó nuestra vida, fue que mi padre, Alejandro Mendoza, había vendido los planos del Proyecto Fénix a una corporación rival china. Lo llamaron espía, traidor. Le prohibieron volver a ejercer. Su nombre se convirtió en sinónimo de deshonor en la comunidad de ingenieros. Volvimos a nuestro país con las manos vacías y la reputación destrozada. Mi padre nunca se recuperó. No fue la pobreza lo que lo mató, fue la vergüenza. Murió 2 años después, con el corazón roto, susurrando que su fénix había sido robado. Mi madre y yo quedamos solas. Tuve que dejar mis estudios, tuve que empezar a trabajar, limpiando, porque el apellido Mendoza estaba maldito. Así que, entenderán, cuando escuché a Ricardo Balbuena, 20 años después, entrar en pánico por los prototipos originales del Proyecto Fénix en una conversación sobre un nuevo contrato con una delegación china, supe que mi padre había dicho la verdad. Los Balbuena no solo le robaron su invento, sino que ahora, 2 décadas después, estaban a punto de venderlo de nuevo, probablemente una versión mejorada, usando su legado para enriquecerse aún más. Mi turno esa noche terminó, pero yo no me fui a casa. Me quedé en un café cercano, mi mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer? Era una limpiadora contra un imperio. No tenía pruebas, solo un dolor viejo y una certeza nueva. Regresé a la torre a las 6 de la mañana para el turno de día. Mi corazón latía con fuerza. Fui directamente a la oficina de Ricardo. Estaba vacía. Su papelera, sin embargo, no lo estaba. La habían vaciado, pero la trituradora de papel al lado tenía restos. Con manos temblorosas, vacié el contenido de la trituradora en una bolsa de basura limpia. La llevé al cuarto de servicio y pasé la siguiente hora de rodillas, como si estuviera armando el rompecabezas más importante de mi vida. Eran tiras finas de papel, la mayoría inútiles, pero entonces las vi. Varias tiras con líneas azules y números. Un fragmento de un diagrama técnico. Lo reconocí al instante. Era la caligrafía de mi padre. Su estilo inconfundible para dibujar los conductores de energía estaba en un documento nuevo, impreso en papel de la empresa Balbuena Tech. Estaban usando sus planos originales. Esta era mi primera pieza de evidencia. Pequeña, frágil, pero real. Era la prueba de que el fantasma de mi padre seguía caminando por esos pasillos. Y ahora yo también. Con esas tiras de papel guardadas en mi bolsillo como si fueran un tesoro, mi mundo dentro de la Torre Balbuena cambió. Ya no era una limpiadora, era una detective disfrazada. Cada superficie que pulía, cada rincón que barría, se convirtió en una escena del crimen, y todos eran sospechosos, especialmente una persona, Laura. Laura era la asistente ejecutiva de Ricardo Balbuena, una mujer de unos 40 años, siempre vestida de forma impecable, con una expresión que parecía tallada en hielo. Era la guardiana de la puerta de Ricardo, su sombra, la persona que sabía cada uno de sus secretos.
Llevaba más de 15 años en la empresa, desde la época del viejo Balbuena. Si alguien sabía la verdad sobre el proyecto Fénix, era ella. Pero conseguir que hablara parecía imposible. Me miraba con la misma indiferencia con la que miraba una mancha en la alfombra. Para ella, yo era parte del mobiliario. Los días siguientes a mi descubrimiento en la papelera fueron una tortura de vigilancia silenciosa. Observaba a Ricardo. Estaba cada vez más errático. Tenía reuniones a puerta cerrada con su equipo legal. Las palabras acuerdo de no divulgación, propiedad intelectual y jurisdicción china flotaban por los pasillos. La delegación, liderada por un tal señor Chen, llegaría en menos de una semana. El tiempo corría en mi contra. Mi objetivo era encontrar los planos originales, los cuadernos de mi padre. Sabía que debían estar en alguna parte. Un hombre tan paranoico como Ricardo no se desharía de la prueba de su fortuna. Pero, ¿dónde? Empecé a prestar atención a sus patrones, a los lugares a los que nadie más iba. Y lo noté. Una vez a la semana, generalmente los martes por la noche, bajaba al segundo sótano. Era una zona de almacenamiento, llena de muebles de oficina viejos y archivos muertos. Nadie bajaba allí. No había razón para hacerlo. El siguiente martes, esperé. Fingí estar limpiando el vestíbulo del ascensor del sótano. Vi a Ricardo llegar, pasar su tarjeta en un lector de seguridad y entrar en una puerta de metal sin marcar al final del pasillo. Esperó a que la puerta se cerrara detrás de él. Estuvo dentro unos 20 minutos. Cuando salió, su rostro estaba pálido. Sabía que ese era el lugar, el santuario de sus pecados, pero la puerta tenía un lector de alta seguridad. Necesitaba una tarjeta de acceso de nivel directivo. Imposible. Me sentí frustrada, atrapada. La respuesta estaba a unos metros de distancia, pero protegida por un muro de tecnología. Al día siguiente, estaba limpiando el pasillo fuera de la oficina de Ricardo. Laura salió, cargada de carpetas. Justo cuando pasaba a mi lado, tropezó. Las carpetas y papeles volaron por el aire. «¡Oh, qué torpe!», exclamó, con una irritación que parecía un poco exagerada. Yo, como era mi trabajo, me arrodillé para ayudarla a recoger todo. Ella recogía sus cosas con prisa, sin mirarme. «Gracias, ya puedo yo sola», dijo bruscamente. Se fue casi corriendo por el pasillo. Yo terminé de recoger los últimos papeles, y entonces lo vi. Semi-escondida bajo mi carrito de limpieza había una tarjeta de acceso, blanca, con el logo de Balbuena Tech. No tenía nombre. Era una tarjeta de acceso de alto nivel. La recogí. Mi corazón latía con fuerza. Miré en la dirección en la que se había ido Laura. El pasillo estaba vacío. No podía ser una coincidencia. Era imposible que una mujer tan meticulosa como ella perdiera algo así. La pregunta que me heló la sangre fue: ¿era una trampa para deshacerse de mí? ¿O era una invitación silenciosa de un aliado inesperado? No tenía forma de saberlo, pero sabía que tenía que usarla. Esa misma noche, la Torre Balbuena parecía un mausoleo. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia sangre latiendo en mis oídos. Con la tarjeta de acceso anónima en el bolsillo de mi uniforme, sentía que pesaba como un ladrillo. Cada cámara de seguridad parecía seguirme. Cada susurro del aire acondicionado sonaba como una advertencia. Esperé hasta las 3 de la madrugada, cuando incluso los guardias de seguridad estaban medio dormidos en sus monitores. Bajé al segundo sótano. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz de emergencia que parpadeaba débilmente. La puerta de metal sin marcar estaba al final, ominosa. Parecía la entrada a una tumba. Quizás lo era. Saqué la tarjeta con dedos temblorosos. La acerqué al lector. El sudor me corría por la espalda. Si era una trampa,
Una alarma silenciosa alertaría a seguridad y mi historia terminaría allí, despedida y quizás acusada de espionaje industrial, una ironía cruel que me habría hecho reír si no estuviera a punto de vomitar de miedo. Contuve la respiración y pasé la tarjeta. Un suave clic. Una pequeña luz verde parpadeó. La cerradura magnética se liberó. Empujé la puerta y entré en la oscuridad. Cerré la puerta detrás de mí y encendí la linterna de mi móvil. El aire olía a polvo, a papel viejo y a secretos. Estaba en una sala de servidores, pero no como las modernas del piso 40. Esta era una reliquia. Servidores antiguos, del tamaño de refrigeradores, zumbando suavemente. Y estanterías. Metros y metros de estanterías metálicas llenas de cajas de archivo de cartón, todas cubiertas por una gruesa capa de polvo. Empecé a buscar, caja tras caja, todas etiquetadas con códigos de proyecto y fechas de hace décadas. PROY Hydra 1998, PROY Atlas 2001. Buscaba una sola cosa, y después de casi una hora la encontré. En la última estantería, en la esquina más oscura, había una caja de metal cerrada con un candado, pero la etiqueta, escrita a mano con un rotulador negro que se estaba desvaneciendo, era inconfundible. Era la letra del viejo Balbuena. Proyecto Fénix, clausurado, 2003. El candado era viejo y oxidado. Usando una de las herramientas de mi carrito, una pequeña varilla de metal, forcé la cerradura. Se rompió con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio. Abrí la caja. Dentro estaban ellos, los cuadernos de mi padre, una docena de ellos, de tapa dura y negra, sus Biblias, como él las llamaba. Los abrí. Allí estaban sus diagramas, sus ecuaciones, su letra. Era como escuchar su voz de nuevo. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no había tiempo para llorar. Debajo de los cuadernos había una carpeta de cuero. La abrí y lo que vi me heló la sangre. No eran más planos, era un contrato, un acuerdo privado de transferencia tecnológica. Pero los firmantes no eran Balbuena y la supuesta empresa china rival. Los firmantes eran Horacio Balbuena y otro hombre, un tal Mateo Aguirre. La fecha era del 15 de octubre de 2002, casi un año antes de que mi padre fuera acusado públicamente. Leí las cláusulas. Balbuena padre le vendía a Aguirre los derechos preliminares del proyecto Fénix por $5 millones. Era una traición. Había vendido la tecnología de mi padre a sus espaldas. Pero ¿quién era Mateo Aguirre? ¿Y por qué hacer esto para luego acusar a mi padre? No tenía sentido. Saqué mi teléfono y con manos temblorosas tomé fotografías de cada página del contrato. Justo cuando estaba guardando la última foto, escuché un ruido en el pasillo. Un ascensor. Alguien venía. Apagué la linterna, metí todo de nuevo en la caja y me escondí detrás de un servidor. La puerta se abrió. Una figura se recortó en el umbral. No era Ricardo, era Laura. Entró, miró a su alrededor y susurró a la oscuridad: «Sé que estás aquí. Tienes que irte. Él sospecha algo. Viene hacia acá. Viene hacia acá». Esas palabras de Laura en la oscuridad del sótano me golpearon como agua helada. No había tiempo para preguntas. Confiando en un instinto que no sabía que tenía, me deslicé por detrás de las estanterías, mientras ella mantenía la puerta abierta, creando una distracción. Salí de la sala de servidores como una rata de alcantarilla, volviendo a la penumbra del pasillo. Momentos después, escuché el ascensor de nuevo. Era Ricardo. Lo oí gritar el nombre de Laura, furioso. «¿Qué diablos haces aquí? Te dije que nadie baja a este nivel». No esperé a oír más. Corrí. Esa noche no dormí. Me encerré en mi pequeño apartamento y observé las fotografías del contrato en mi teléfono una y otra vez. Horacio Balbuena,
vendiendo el proyecto Fénix a Mateo Aguirre. La fecha lo era todo. 15 de octubre de 2002. Mi padre fue despedido en septiembre de 2003. La narrativa oficial era una mentira fabricada. Mi padre no fue el traidor, fue el chivo expiatorio. Balbuena padre vendió la tecnología y luego usó a mi padre para encubrir el robo y probablemente para deshacerse de su socio en el crimen. Pero, ¿quién era Mateo Aguirre? Pasé las siguientes horas consumiendo café y buscando en Internet. Al principio, nada. Era un nombre común, pero cuando lo busqué junto a Balbuena, apareció un único artículo de un pequeño periódico financiero de 2003. El titular era discreto. Empresario Mateo Aguirre fallece en trágico accidente de coche. La fecha del artículo era del 5 de noviembre de 2003, menos de un mes después de que mi padre fuera despedido. Mi sangre se convirtió en hielo. Leí el artículo. Accidente en una carretera de montaña. Coche incendiado. Sin testigos. La policía lo dictaminó como un accidente, pero yo sabía que no lo era. La cronología era demasiado perfecta, demasiado brutal. Octubre 2002. Balbuena y Aguirre firman un acuerdo secreto para vender el trabajo de mi padre. Septiembre 2003. Balbuena necesita control total de la tecnología para un acuerdo más grande, probablemente el que lo hizo millonario, así que acusa a mi padre, desacreditándolo y eliminándolo del panorama. Noviembre 2003. Aguirre, su único socio en el crimen original, muere accidentalmente, eliminando al último cabo suelto. No era solo un robo, era una conspiración que probablemente incluía un asesinato. Y Ricardo, el hijo, que en ese entonces era un joven ejecutivo en la empresa de su padre, tenía que saberlo. Su pánico por la llegada de la delegación china ahora tenía perfecto sentido. El señor Chen, el líder de la delegación, no era un cliente cualquiera. Si su empresa era la misma a la que supuestamente mi padre le había vendido los secretos, podrían tener información que destaparía todo el fraude original. Este nuevo contrato no era solo para ganar dinero, era para silenciar el pasado de una vez por todas, legitimando a Balbuena Tech como el único y verdadero creador de la tecnología. Laura me había salvado. Era mi aliada. Al día siguiente la busqué. La encontré en la cafetería de empleados, un lugar al que nunca iba. Era una invitación. Me senté frente a ella. No hablamos. Ella simplemente deslizó una servilleta por la mesa. La recogí. Dentro había una pequeña llave USB. Mi padre también trabajó para Horacio Balbuena, susurró sin mirarme, sus ojos fijos en su taza de café. Era el jefe de contabilidad. Lo despidieron por irregularidades 6 meses antes que al tuyo. Murió de un infarto un año después. Siempre supe que había algo más. Levantó la vista y sus ojos por primera vez no eran de hielo, sino de fuego. Ese USB contiene copias de seguridad de los correos electrónicos del servidor antiguo, de 2002 y 2003. Nunca pude desencriptarlos. Pero tu padre era ingeniero. Quizás sepas cómo. Destrúyelo, Ricardo. Por mi padre y por el tuyo. Me entregó la clave de la conspiración y la puso en mis manos. El peso de la responsabilidad era inmenso. Ya no solo buscaba limpiar el nombre de mi padre, buscaba justicia para al menos 2 familias destrozadas por la ambición de los Balbuena. Y ahora tenía las herramientas para empezar a cavar. Esta pequeña pieza de plástico y metal se convirtió en mi obsesión. Laura me había dado un arsenal, pero estaba cerrado bajo 7 llaves de encriptación. Como ella dijo, mi padre era ingeniero, y aunque yo no heredé su genio, sí heredé su paciencia y su método. Me enseñó los fundamentos de la lógica computacional cuando era niña. Fue suficiente para empezar. Durante las siguientes noches, mi vida se dividió en 2. De día era Sofía, la limpiadora, fregando suelos y vaciando papeleras.
moviéndome por la torre como un fantasma. De noche, en mi pequeño apartamento, me convertía en una criptógrafa aficionada, rodeada de tazas de café y páginas impresas con código. Usé programas de código abierto, probé algoritmos de fuerza bruta, fallé una y otra vez. El sistema de encriptación era antiguo, pero robusto. Mientras tanto, en la torre, la atmósfera se volvía más densa. Ricardo estaba al límite. La delegación china llegaba en 72 horas. Instaló nuevas cámaras de seguridad, incluso en los pasillos de servicio. Cambió los protocolos de acceso. La tarjeta que Laura me dio ya no servía. El sótano, mi única fuente de documentos físicos, estaba sellado para mí para siempre. Me di cuenta de que Ricardo no solo estaba paranoico, estaba buscando activamente una fuga. Alguien de dentro le estaba causando problemas y sospechaba de todos. Una tarde, mientras limpiaba cerca del área de recursos humanos, lo escuché gritarle a su jefe de seguridad: «Quiero una revisión completa de todos los empleados de bajo nivel, especialmente los de limpieza. Investiguen sus antecedentes, sus familias, todo. Alguien está escuchando». El corazón me dio un vuelco. Sabía que era cuestión de tiempo que llegaran a mí. El apellido Mendoza, aunque común, podría encender una alarma si lo vinculaban con el ingeniero deshonrado de hacía 20 años. El cerco se estaba cerrando. Esa noche volví a la carga con el USB, pero con una desesperación nueva. Probé un enfoque diferente. En lugar de intentar romper la encriptación, busqué una puerta trasera. Recordé que mi padre siempre decía que los sistemas más complejos a menudo tienen las fallas más simples, generalmente humanas. ¿Cuál podría ser la contraseña? Probé nombres: Balbuena, Ricardo, Horacio, nada. Probé nombres de proyectos: Hydra, Atlas, nada. Entonces, con un nudo en el estómago, probé el nombre del proyecto que lo empezó todo, pero con un matiz. La contraseña que finalmente funcionó no fue Fénix, fue Proyecto Fénix Clausurado 2003, la misma frase escrita en la caja de metal. El viejo Balbuena, en su arrogancia, había usado la etiqueta de su secreto como la clave para protegerlo digitalmente. La pantalla de mi portátil parpadeó y luego se llenó de archivos, cientos de correos electrónicos, la correspondencia interna de Balbuena Tech de 2002 a 2003. Empecé a leer. Era un pantano de engaños, amenazas veladas y avaricia. Vi correos donde Horacio Balbuena discutía con sus abogados cómo estructurar la acusación contra mi padre para que fuera legalmente sólida. Vi mensajes donde desestimaba las preocupaciones de un joven Ricardo sobre las implicaciones morales. Pero la verdadera bomba estaba en una cadena de correos entre Ricardo y su padre, fechada en diciembre de 2003, un mes después de la muerte accidental de Mateo Aguirre. Ricardo, entonces un joven de 20 y tantos años, escribía: «Padre, sigo preocupado por el asunto Aguirre. ¿Y si la investigación policial descubre algo? ¿Y si su familia empieza a hacer preguntas? Hay demasiados cabos sueltos». La respuesta de su padre, Horacio Balbuena, fue un solo párrafo que me dejó sin aliento y me llenó de una rabia fría y pura. La guardé, la imprimí, la memoricé. Era la prueba definitiva. Ricardo deja de ser un niño asustadizo. El dinero soluciona las investigaciones y el tiempo borra las preguntas. Mateo Aguirre fue un socio útil y luego un problema necesario. Ocúpate de los vivos. Los muertos no hablan, y los deshonrados, como el ingeniero Mendoza, tampoco. Ahí estaba, negro sobre blanco, la confesión, la filosofía de su imperio, una filosofía escrita con la tinta de la traición y la sangre de hombres buenos. Justo cuando estaba haciendo una copia de seguridad de todo en un disco duro externo, escuché un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento. Me congelé.
Eran las 4 de la mañana. Nadie llama a mi puerta a esa hora. Miré por la mirilla. 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros, no eran policías. Tenían el aspecto de ser el tipo de solución de problemas que el dinero puede comprar. No dijeron nada, solo golpearon de nuevo, más fuerte, probando la cerradura. Sabían que estaba allí. Ricardo no solo sospechaba. Me había encontrado el sonido de esos golpes en mi puerta. Era como el martillo de un juez dictando una sentencia. Estaba atrapada. Mi pequeño apartamento en un 5º piso sin ascensor, de repente se sintió como una jaula. Escondí el disco duro con las copias de los correos en el único lugar que se me ocurrió, dentro de una bolsa de harina en el fondo de mi despensa. Era absurdo, pero era lo único que podía hacer. Los golpes se detuvieron. Hubo un silencio. Luego, el sonido inconfundible de una herramienta forzando la cerradura. No tenía tiempo. No había salida de incendios. Mi única opción era el teléfono. Pero, ¿a quién llamar? ¿A la policía? ¿Qué les diría? ¿Que unos hombres estaban en mi puerta porque había robado correos electrónicos de hace 20 años que probaban una conspiración de asesinato? Me encerrarían a mí. Entonces pensé en Laura. Ella era la única que sabía, la única que entendería. Marqué su número. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Contestó al segundo tono, su voz un susurro ansioso. ¿Sofía? ¿Qué pasa? Están aquí, dije, mi propia voz apenas un hilo. En mi puerta. Saben quién soy. Escuché un suspiro ahogado al otro lado de la línea. Sabía que esto pasaría. Ricardo está fuera de control. Me interrogó durante 1 hora esta tarde. Preguntó por ti y por mi padre. Lo negué todo, pero él no me creyó. Hizo una pausa. Escúchame, Sofía. No abras la puerta. No hagas nada. Voy a hacer una llamada. No puedo prometer nada, pero es nuestra única oportunidad. Gana tiempo. Colgó. La cerradura de mi puerta cedió con un chasquido metálico. La puerta se abrió lentamente. Los 2 hombres entraron. Eran enormes, inexpresivos. Uno se quedó en la puerta, bloqueando la salida. El otro caminó hacia mí. No dijo nada. Simplemente empezó a registrar mi apartamento. No fue violento, fue metódico. Vació mis cajones, revisó debajo del colchón, abrió mi viejo portátil, buscaba el USB, el disco duro, buscaba las pruebas. Yo me quedé quieta, paralizada por el miedo, tratando de controlar mi respiración. El hombre revisó la cocina, abrió la despensa. Mi corazón se detuvo cuando sus manos rozaron la bolsa de harina. Pero buscaba tecnología, no comida. La ignoró. Después de 10 minutos que parecieron 10 años, el hombre se encogió de hombros, miró a su compañero y negó con la cabeza. No habían encontrado nada. El que estaba en la puerta se acercó a mí, sacó su teléfono y marcó un número. No tiene nada, señor, el apartamento está limpio. Escuché la voz metálica y furiosa de Ricardo al otro lado. Imposible, amenácenla, hagan que hable. El hombre me miró, sus ojos vacíos. Mi jefe está convencido de que usted tiene algo que no le pertenece. Sería mucho más fácil para todos si nos lo diera ahora. No sé de qué habla, respondí, mi voz temblorosa pero firme. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. Como quiera. Se guardó el teléfono. Esto es solo una advertencia. La próxima vez no seremos tan educados. Y recuerde, sabemos dónde vive. Sabemos que está sola. Se dieron la vuelta y se fueron, dejando la puerta abierta y mi apartamento revuelto, como un recordatorio de su visita. Me derrumbé en el suelo, temblando incontrolablemente. Habían estado a centímetros de la prueba. Ricardo me había enviado un mensaje claro. Estaba dispuesto a cruzar cualquier línea para proteger su secreto. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté.
Señorita Mendoza, dijo una voz de mujer con un acento que no pude identificar. Sí, ¿quién es? Pregunté. Mi nombre es Caterina. Soy la asistente del señor Chen, jefe de la delegación de Beijing Shidai Technology. Su colega, la señorita Laura, se puso en contacto conmigo. Nos ha contado una historia muy preocupante. El señor Chen está muy interesado en la verdad, especialmente cuando se trata de honor y de viejas deudas. El Proyecto Fénix. Ese nombre también significa algo para él. Su padre y el mío se conocieron en conferencias en los años 90. Respetaba enormemente al ingeniero Mendoza. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación cambió las reglas del juego por completo. El señor Chen llegará mañana por la mañana. Se hospedará en el Grand Regent Hotel. Me ha pedido que le diga que si usted tiene pruebas irrefutables de una injusticia, él le concederá 5 minutos de su tiempo antes de la reunión con Balbuena. Pero tiene que ser discreta. Ricardo Balbuena no puede saber nada de esto. Tráigale la verdad, señorita Mendoza, y él le ayudará a conseguir justicia. La llamada terminó. Me quedé en silencio, en medio del caos de mi apartamento. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más. Esperanza. Una pequeña y peligrosa llama de esperanza. Tenía un posible aliado, un aliado poderoso, pero para llegar a él, tenía que caminar directamente hacia la boca del lobo. La oferta del señor Chen, a través de su asistente Caterina, fue un salvavidas en medio de un océano de miedo, pero un salvavidas rodeado de tiburones. Tenía menos de 24 horas. Ricardo me había mostrado sus cartas. La intimidación y la violencia eran sus herramientas. Yo tenía que responder con las mías, la verdad y la precisión. Lo primero era la evidencia. Ya no podía confiar en copias digitales que podían ser borradas o desestimadas. Necesitaba los originales. Los cuadernos de mi padre y el contrato de Aguirre estaban en la caja de metal, en el sótano ahora inaccesible. Tenía que haber otra manera. Laura fue la respuesta, de nuevo. Nos encontramos en un parque, un lugar público y anónimo. Le conté sobre la visita nocturna y sobre la llamada de Caterina. Su rostro se endureció al oír sobre los matones. «Lo siento, Sofía, te puse en un peligro terrible», dijo, su voz llena de culpa. «Nos pusimos en peligro juntas, Laura, y ahora tenemos una oportunidad», le respondí. «Pero necesito los documentos originales, la caja del sótano». Laura pensó por un momento. «Imposible entrar, pero hay un protocolo de emergencia. Una vez al año, una empresa de archivado de seguridad viene a auditar y respaldar los activos muertos. Se supone que deben hacerlo la próxima semana, pero Ricardo, en su paranoia, adelantó todo. Vienen mañana por la mañana, a las 8 en punto. Estarán allí 2 hombres, de una empresa llamada Iron Bolt. Ricardo no estará, tiene una reunión preliminar. Yo puedo autorizar el acceso. Si pudieras hacerte pasar por una empleada de Iron Bolt, podrías entrar con ellos. Era un plan increíblemente arriesgado, pero era el único. Laura me dio el nombre de la supervisora de Iron Bolt con la que había hablado. Pasé el resto del día preparándome. Fui a una tienda de uniformes y compré una camisa y un pantalón de color gris oscuro, similares a los que vi en la web de Iron Bolt. Imprimí un logo falso y lo pegué torpemente en el bolsillo de la camisa. Era una farsa, pero podría funcionar si nadie miraba de cerca. A la mañana siguiente, a las 7:45, estaba en el vestíbulo de carga de la Torre Balbuena, con el corazón en la garganta. Los 2 técnicos de Iron Bolt llegaron. Eran jóvenes. Estaban más interesados en sus teléfonos que en otra cosa. «Hola», dije, tratando de sonar aburrida y profesional. «Soy la nueva. Me dijeron que me uniera a ustedes para la auditoría de Balbuena». El supervisor me miró de arriba abajo, notando mi logo mal pegado. Frunció el ceño. Por un segundo pensé que todo había terminado.
¿Nueva? Nadie me dijo nada de una nueva, dijo con sospecha. Sí, lo siento. Fue de última hora. Improvisé, mi mente corriendo. La supervisora, Marta, tuvo una emergencia familiar. Me envió en su lugar. Puedes llamarla para confirmar. Recé para que no lo hiciera. Él suspiró, claramente molesto. Da igual. Menos trabajo para mí. Vamos. Entramos. Laura nos estaba esperando en el sótano. Nos dio acceso y se fue, no sin antes darme una mirada que decía buena suerte. Los técnicos empezaron su trabajo, escaneando cajas y catalogando. Yo fui directamente a la esquina oscura, a la caja del proyecto Fénix. La abrí y metí los cuadernos y la carpeta de cuero en una mochila que llevaba debajo de mi uniforme. Justo cuando estaba cerrando la mochila, uno de los técnicos se acercó. ¿Qué es eso? Se supone que no debemos sacar nada, solo catalogar. Protocolo especial para activos de nivel alfa, dije, usando una jerga que me acababa de inventar. El cliente requiere respaldo físico fuera del sitio. Está en la orden de trabajo. Archivo PF 2003. Él me miró con duda, pero mi confianza lo desarmó. Vale, como digas. Volvió a su trabajo. Salí del sótano, pasé junto a Laura en el pasillo y le di un asentimiento casi imperceptible. Tenía las pruebas originales. El siguiente paso era empaquetar la verdad de una manera que el señor Chen no pudiera ignorar. Pasé la tarde en un pequeño café con internet, organizando todo. Escaneé los documentos más importantes, el contrato de Aguirre, los correos incriminatorios, páginas clave de los cuadernos de mi padre. Creé una línea de tiempo clara y concisa, y luego hice lo más importante. Escribí una carta personal al señor Chen, en mandarín. No usé un traductor. La escribí yo misma, con la caligrafía que mi tutor en Pekín me había enseñado. En la carta no lo acusé. Apelé a su honor. Le hablé de mi padre, Alejandro Mendoza, y del respeto que su propio padre le tenía. Le expliqué que se iba a firmar un contrato basado en una tecnología nacida de una gran injusticia, y le dije que tenía las pruebas para demostrarlo. Terminé la carta con un antiguo proverbio chino que mi padre amaba, Shibao Buju Huo. Shibao Buchu Huo. El papel no puede envolver el fuego. La verdad, le escribí, como el fuego, siempre encuentra una salida. Puse todo en un sobre elegante. La carta, un USB con los archivos escaneados y una sola fotografía. Una vieja foto mía, de niña, sentada en los hombros de mi padre, fuera de su laboratorio en Pekín. Era mi última bala. Mi plan era simple y aterrador. Iría al Grand Regent Hotel y le entregaría el sobre a Caterina en persona. La reunión con Ricardo estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Mi única oportunidad era interceptarlos antes. Esa noche, mientras me preparaba, recibí un mensaje de texto de Laura. Era una sola frase. Ricardo sabe lo de Iron Bolt. Un técnico lo mencionó. Está viniendo a por ti. No vayas a tu casa. Huye. Huye. Esa palabra en la pantalla de mi teléfono hizo que mi sangre se helara. Ricardo ya no enviaría advertencias. Vendría él mismo o enviaría a alguien para acabar con esto de una vez por todas. Mi pequeño apartamento ya no era un refugio. Era una trampa mortal. Cogí mi mochila con las pruebas, mi cartera, y salí a la noche sin mirar atrás. No tenía a dónde ir. No tenía familia a la que recurrir, ni amigos cercanos en los que confiara con un secreto tan peligroso. Me convertí en una fugitiva en mi propia ciudad. Pasé las siguientes horas moviéndome, caminando por calles concurridas para mezclarme con la multitud, entrando y saliendo de estaciones de metro. Cada sirena me hacía saltar, cada hombre con traje me parecía un enemigo. Sabía que mi única esperanza era el señor Chen. El sobre en mi mochila era mi única arma. Tenía que entregárselo, pero ¿cómo?
Presentarme en la recepción de un hotel de 5 estrellas con aspecto de fugitiva y pidiendo ver a un magnate extranjero solo haría que me detuvieran. Necesitaba un plan. Recordé algo que Laura me había dicho sobre el señor Chen. Era un hombre de rutinas, un madrugador. Le gustaba tomar un té tradicional en el jardín del hotel antes de empezar su día. El jardín del Grand Regent era semipúblico. Esa era mi oportunidad. Llegué al hotel a las 6 de la mañana. Mi aspecto era terrible. Estaba agotada, pálida. Compré un café en un puesto cercano y me senté en un banco en la plaza frente al hotel, observando. A las 7:15 en punto, lo vi. Un hombre de unos 60 años, con un traje impecable y una calma imponente, salió al jardín acompañado de Caterina. Era él. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la hora de la verdad. Me levanté y caminé hacia el jardín. Mi plan no era abordarlo directamente. Eso sería un suicidio social. En cambio, me acerqué a Caterina mientras el señor Chen estaba de espaldas, admirando una fuente. «Señorita Caterina», dije en voz baja, pero firme. Ella se giró sorprendida. Su expresión profesional no vaciló, pero vi un destello de reconocimiento en sus ojos. «Señorita Mendoza, es usted muy audaz al venir aquí», respondió en voz baja. «No me quedaba otra opción», le dije, extendiendo el sobre. «Aquí está todo, la verdad que le prometí. Por favor, asegúrese de que el señor Chen lo vea antes de su reunión con Balbuena. El honor de mi padre y la justicia para muchas familias dependen de ello». Caterina miró el sobre, luego a mí. Dudó por un instante. Podía haberme rechazado, haberme denunciado a seguridad, pero en sus ojos vi la misma chispa de decencia que había visto en los de Laura. Tomó el sobre. «Haré lo que pueda», dijo. «Ahora, váyase. No es seguro para usted estar aquí». Me di la vuelta y me alejé sin saber si había tenido éxito o si acababa de entregar mi única arma a la persona equivocada. Me refugié en una biblioteca pública, esperando. Las horas pasaban como años. Las 9:00, las 9:30. La reunión era a las 10:00. No había ninguna llamada, ningún mensaje. El silencio era ensordecedor. Empecé a pensar que había fallado, que el señor Chen había desestimado mi carta como el delirio de una extraña. Y entonces, a las 9:45, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Laura. «El traductor oficial de Balbuena acaba de sufrir una intoxicación alimentaria muy repentina. Está en el hospital. Ricardo está como loco. No tiene un traductor de mandarín técnico para cerrar el trato. La reunión empieza en 15 minutos». Una intoxicación alimentaria. Sonreí. Laura no era solo una aliada, era una saboteadora brillante. Pero entonces llegó un segundo mensaje que me heló la sangre. «Sofía, tienes que venir a la torre. Ahora. Ricardo me ha ordenado que busque a alguien, quien sea, que chapurree algo de chino. Dice que es una emergencia. Sé lo que está pensando. Te va a usar. Cree que eres una simple limpiadora. Es tu única oportunidad de entrar en esa sala. La puerta está abierta para ti, pero es una trampa de la que quizás no salgas». Era la jugada más peligrosa de todas. Volver al lugar del que había huido. Enfrentarme al hombre que me quería destruir. Usar su arrogancia y su desprecio por mí como mi caballo de Troya. No había más opción. Me levanté, salí de la biblioteca y tomé un taxi hacia la Torre Balbuena. Iba a entrar en la guarida del león, no como una fugitiva, sino como su arma secreta. Un arma que él mismo estaba a punto de cargar y apuntar a su propia cabeza. El viaje en taxi a la Torre Balbuena fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo parecía una burla del destino. En mi mente repasaba el plan una y otra vez. No era un plan, en realidad. Era un salto de fe basado en 3 cosas: la evidencia en mi mochila, la inteligencia de Laura
y la supuesta integridad de un hombre que no conocía, el señor Chen. Cuando llegué a la torre, no entré por la puerta de servicio. Fui a la entrada principal. El guardia de seguridad me miró con extrañeza. Iba sin mi uniforme de limpieza por primera vez. «Vengo a ver a la señorita Laura. Me está esperando», dije con una confianza que no sentía. Laura me encontró en el vestíbulo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían. «Estás loca por venir», susurró mientras subíamos en el ascensor privado. «Es la única manera», respondí. «Él nunca esperará que la mujer a la que intentó intimidar anoche se presente en su puerta. El señor Chen y su equipo ya están en la sala de juntas del piso 47. Ricardo está sudando frío, está intentando posponer, pero los chinos son inflexibles. La firma es hoy, o no hay firma», explicó Laura. «Te vi en las cámaras del vestíbulo y le dije que había encontrado una solución temporal. Una de las chicas de la limpieza que vivió en el barrio chino de niña. Dije que algo entenderías». Se tragó el anzuelo. Está desesperado. Llegamos al piso 47. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Podía ver a Ricardo a través del cristal de la sala de juntas, caminando de un lado a otro. Laura me detuvo antes de entrar. «Una cosa más», dijo, y me entregó un pequeño auricular inalámbrico casi invisible. «Póntelo. Estaré en mi oficina, con el audio de la sala abierto. Si necesitas algo, un dato, un nombre, solo tócate la oreja izquierda 3 veces. Lo oiré. Estaré buscando en los archivos en tiempo real. Eres la voz. Yo soy tus ojos y oídos. Buena suerte, Sofía». Respiré hondo y entré en la antecámara. Ricardo se giró al verme. Su rostro pasó de la sorpresa al desprecio y luego a un alivio mal disimulado. «Usted», dijo, como si escupiera la palabra. «Laura me dijo que sabe algo de chino». «Un poco, señor. De niña», respondí con la cabeza gacha, interpretando el papel que él esperaba. «Perfecto. No importa. Es solo una formalidad. El contrato está listo. Solo tiene que traducir las cortesías finales y decir «firme aquí». No diga ni una palabra más. ¿Entendido? Su trabajo es ser un diccionario parlante. Nada más. Si esto sale bien, quizás olvide su curiosidad de los últimos días». La amenaza era clara. Me hizo un gesto para que entrara en la sala de juntas. Era como entrar en una arena de gladiadores. La mesa de caoba era enorme. A un lado, el equipo legal de Balbuena con rostros sombríos. Al otro, el señor Chen, Caterina y 2 asesores más. Me miraron con curiosidad. El señor Chen no mostró ninguna reacción. No sabía si había leído mi carta. «Señoras y señores», anunció Ricardo con una sonrisa falsa. «Un pequeño contratiempo con nuestro traductor oficial, pero hemos encontrado una solución. Esta es Sofía. Nos ayudará con la comunicación». Me senté en la silla asignada, un poco apartada de la mesa, como corresponde a un sirviente. Ricardo empezó a hablar, un discurso florido sobre colaboración y futuro. Yo lo traduje al mandarín, pero con palabras simples, casi infantiles, reforzando su creencia de que yo era una aficionada. Finalmente, llegó el momento. Ricardo deslizó el grueso contrato por la mesa hacia el señor Chen. Y ahora, si el señor Chen está listo, podemos proceder a la firma que sellará esta histórica alianza. El señor Chen no tocó el contrato. En su lugar, me miró directamente a los ojos. Y por primera vez vi un destello. Reconocimiento. Se dirigió a mí, no a Ricardo. Y no hizo una pregunta simple. Hizo una pregunta larga y compleja, en un mandarín formal y técnico. Ricardo me miró, impaciente. «Vamos, traduzca». «¿Qué ha dicho?» Yo miré al señor Chen. Luego miré a Ricardo, a este hombre que había destruido a mi padre, que me había despreciado, que creía tenerme bajo su control. Y sonreí. Una sonrisa lenta y deliberada. Me levanté de mi silla.
Caminé hacia la cabecera de la mesa y puse mi mochila sobre ella. Me dirigí al señor Chen en un mandarín perfecto, fluido y respetuoso. Señor Chen, qué honor. Lo que usted ha preguntado es sobre la integridad y el origen del proyecto Fénix. Ha preguntado si el linaje de esta tecnología es honorable. Hice una pausa y luego me giré hacia Ricardo, cambiando a nuestro idioma. Ricardo, el señor Chen tiene algunas preguntas sobre la historia del proyecto. Y si me lo permites, abrí la mochila. Yo traduzco. En el momento en que dije yo traduzco, el rostro de Ricardo Balbuena se descompuso. Pasó de la arrogancia a la confusión y luego al pánico puro en menos de un segundo. ¿Qué está haciendo?, balbuceó. Lo ignoré. Saqué el primer cuaderno de mi padre y lo puse sobre la mesa frente al señor Chen. Señor Chen, dije en mandarín, esto no solo lo traduzco, se lo demuestro. La tecnología que está a punto de comprar no fue creada por Balbuena Tech. Nació de la mente de este hombre, el ingeniero Alejandro Mendoza, mi padre. Este es su cuaderno de trabajo original del año 2002. Abrí el cuaderno en una página que mostraba un diagrama complejo. El equipo del señor Chen se inclinó. Sus ojos se abrieron con asombro. Reconocieron la arquitectura fundamental de su propio campo. «Esto es absurdo. ¡Seguridad!», gritó Ricardo poniéndose de pie. «Yo no haría eso, Ricardo», dije, mi voz cortante como el hielo, cambiando de nuevo a nuestro idioma, «porque la historia se pone mejor». Saqué el contrato de cuero. «Esto es un acuerdo firmado por tu padre, Horacio Balbuena, y un socio llamado Mateo Aguirre, con fecha de octubre de 2002. En él, tu padre vende los derechos preliminares del trabajo de mi padre. Un año después, mi padre fue acusado de espionaje para encubrir este robo, y un mes después de eso, Mateo Aguirre, el único testigo, murió en un accidente de coche». Deslicé una copia del contrato y el artículo del periódico hacia el lado chino de la mesa. Caterina los recogió y empezó a traducirlos rápidamente para el señor Chen. La cara de Ricardo estaba ahora del color del papel. «¡Mentiras! ¡Son falsificaciones!», gritó. «¿Son falsificaciones?», pregunté levantando una ceja. «Entonces quizás este correo electrónico de tu padre para ti, de diciembre de 2003, te refresque la memoria». Saqué una impresión del correo y la leí en voz alta, para toda la sala. «Ricardo, deja de ser un niño asustadizo. Mateo Aguirre fue un problema necesario. Los muertos no hablan, y los deshonrados, como el ingeniero Mendoza, tampoco». El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír la caída de un alfiler. Los abogados de Ricardo lo miraban con horror. Se dieron cuenta de que estaban defendiendo a un criminal. El señor Chen se levantó. Su rostro era una máscara de furia contenida. Habló en mandarín, su voz retumbando con autoridad. Yo traduje cada palabra, saboreándolas. «Señor Balbuena, usted ha venido a mi empresa no solo a vender tecnología robada, sino que lo ha hecho sobre la tumba de un hombre honorable a quien su padre destruyó. Ha insultado la memoria de mi amigo, el padre de la señorita Mendoza, y ha intentado manchar este acuerdo con deshonor y sangre. Beijing Shidai Technology no solo cancela este contrato, sino que iniciaremos una investigación internacional por fraude y pondremos todos nuestros recursos legales para asegurar que se haga justicia». Se giró hacia mí. «Señorita Mendoza, su padre estaría increíblemente orgulloso de usted. Ha honrado su nombre». Fue entonces cuando la puerta se abrió. No era seguridad, eran dos detectives de la policía. Laura estaba detrás de ellos. Ella había hecho la llamada en el momento exacto. «Ricardo Balbuena», dijo el detective principal, «está usted arrestado bajo sospecha de fraude, conspiración y obstrucción a la justicia.
La justicia poética fue exquisita. Ricardo fue esposado y sacado de su propia sala de juntas, la misma desde la que había gobernado su imperio de mentiras. Fue humillado frente a la delegación que iba a ser la culminación de su fraude. El arma que intentó usar contra mí, mi supuesta ignorancia, se convirtió en el martillo que lo destruyó. Su desprecio por la mujer de la limpieza fue su perdición. Sofía se recosta en su silla, una pequeña sonrisa en sus labios. La tensión ha desaparecido, reemplazada por una paz ganada con esfuerzo. Esa fue la historia. El resto son los titulares que probablemente leyeron. La caída de Valbuena Tech fue espectacular. Las pruebas que presenté desencadenaron múltiples investigaciones. Se exhumó el caso de Mateo Aguirre y se dictaminó como homicidio. Se descubrió una red de corrupción y robo de propiedad intelectual que abarcaba décadas. Los activos de los Valbuena fueron congelados. Con la ayuda del equipo legal del señor Chen, las familias de las víctimas, incluida la de Laura y la mía, recibimos una restitución que nos correspondía por derecho. El nombre de mi padre, Alejandro Mendoza, fue limpiado públicamente. Su genio fue finalmente reconocido. ¿Y yo? No volví a limpiar. El señor Chen me ofreció un puesto directivo en su empresa, como enlace para nuevas tecnologías y adquisiciones, valorando tanto mis habilidades lingüísticas como mi tenacidad. Con el dinero de la restitución, creé la Fundación Mendoza para la Innovación Ética. Ayudamos a jóvenes ingenieros con grandes ideas, pero pocos recursos, para que nunca tengan que enfrentarse a depredadores como los Valbuena. A veces, cuando paso por la Torre Valbuena, que ahora tiene otro nombre, todavía siento un escalofrío. Pero ya no es de miedo, es un recordatorio de que no importa cuán invisible te sientas, cuán pequeño te hagan creer que eres. La verdad, como el fuego, no puede ser envuelta en papel, solo necesitas el coraje para dejarla arder. Gracias por escuchar.